Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Muy buenas, sed todas y todos bienvenidos a estos vídeos especiales veraniegos del Pioneras. Y vamos a empezar con esto, una serie de vídeos hablando un poco de lo que son los fichajes, ¿no? Que está haciendo el Barça en este verano, porque estábamos un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? Quien niegue esto miente, porque claro, veíamos que había mucha baja, había mucho nombre que se rumoreaba y que al final no ha venido, por los motivos que sean. Pero bueno, la verdad es que esta semana parece que se ha encauzado todo un poco y hoy vamos a hablar especialmente del el primero de los fichajes importantes, ¿no? Que es el de Nuria Rábano, la lateral izquierda de la Real Sociedad. Y como siempre, pues aquí vamos a tener gente que nos va a ayudar a no hacer el ridículo más de lo necesario y analizar esto con un poco de criterio. Primero, pues como no, aquí sospechoso habitual conmigo. Pau, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Bien, pues muy bien. Aquí a ver un poco qué tal la nueva lateral izquierdo que hemos fichado. Y aquí también, pues la que nos va a ayudar en este periplo, pues es Sara Gallego. Bienvenida, Sara. Tú vas a ser nuestra especialista el día de hoy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros. Pues el placer es todo nuestro y vamos a empezar a hablar un poco, pues de eso. Nuria Rábano, ya hemos dicho, lateral zurda de la Real Sociedad. Ella, nacida en Santiago de Compostela, ¿no? Es del 99, 15 de junio, si no me equivoco, o sea que acaba de cumplir los 23 años. O sea, una jugadora muy joven, ¿no? Que si todo va bien, esperamos que sí, aquí cruzamos los dedos, pues es futuro del lateral izquierdo con el Barça y seguramente también, pues si las cosas van bien, también la veremos en la selección, ¿no? Porque vemos que siempre, pues cuando destacas en estos equipos, ¿no? De así llamativos, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, pues es mucho más fácil, ¿no? Que hagas buenas temporadas si te vean. Y bueno, si queréis empezamos un poco por eso, ¿no? Por el principio, lo que sabemos de Nuria, ¿no? De cómo empieza ella en esto del fútbol, cómo su debut básicamente al primer nivel es con el Depor, ¿no? Una temporada increíble que es la temporada del ascenso del Depor, que claro, tú cuando ves a un equipo que acaba de ascender, ¿no? Pues siempre dices, bueno, pues con que se mantengan, con que no pasen excesivos problemas, pues es suficiente. Pero es que el Depor no se conforma con eso, ¿no? Sino que hace un absoluto temporadón. Sí, hombre, yo creo que aquí en A Coruña, preguntes a quien preguntes, te dirá que ese es nuestro año más querido, ¿no? Y el que ahora lo estaba recordando y yo estaba sonriendo como una tonta, porque al final es que, bueno, cuando las cosas no van tan bien, como es ahora el caso, ¿no? Pues claro, pues uno tiende a mirar atrás y a revivir tiempos mejores y tiempos felices, que es esa primera temporada en Primera División, donde yo lo he dicho siempre, el equipo femenino recuperó para toda la afición el orgullo de decir que somos del Depor cuando también al masculino le iba mal, ¿no? Que de hecho ese año desciende a Segunda B, que es donde está ahora. Entonces, bueno, pues una pasada, esa temporada es una pasada, todo lo que os puedo decir va a ir por esa línea y la verdad es que de las futbolistas que estaban en el Depor ese año, pues ahora la mayoría están jugando en equipos de primera división y ya no solo eso, sino en equipos de Champions. El caso de Nuria quizás sea la máxima exponente porque acaba de fichar por el Barça, que es el mejor equipo de la Liga y uno de los mejores de Europa, pero bueno, pues ahí está Iris, ahí está Gaby, ahí está Tere, ahí está Misa, ahí está Atenea, está Peque en el Athletic de Bilbao, bueno. Nosotros nos alegramos, nosotros somos como mamis orgullosas aquí en A Coruña de que a ese equipo que tanto nos hizo disfrutar, ahora, aunque sea lejos de aquí, pues les vaya tan bien. Claro, un poco, no quiero usar la palabra expolio, ¿no? Porque es un poco fuerte, pero sí que es verdad que muchos equipos, después de ver esa primera temporada del Depor, se fijan muchísimo en las jugadoras y al final
hay prácticamente una desbandada, ¿no? Sí. Pues lo que tú dices, pues Misa, Iris, Tere, la propia Nuria, la verdad es que al final se van colocando por todos los equipos de la geografía española, pero claro, al final el que lo sufre en sus carnes es el Depor, ¿no? Que se queda sin toda esa tremenda oleada de talento. Sí, pero bueno, yo creo que es normal, ¿no? Y es un poco ley del fútbol y ley de vida. Cuando al final algo destaca en una entidad pequeña, lo habitual es que vengan los grandes y traten de pescar, ¿no? Pero bueno, yo creo que de ese primer año sí que es cierto que hubo bajas sensibles, como la propia Nuria, que se fue a la Real, pues Tere Velleira, María Méndez también en defensa, que se fue al Levante. Se quedaron algunas, pues ahora como Iris, como Gaby, como Peque, como Atenea, y lo intentaron la temporada siguiente, las cosas no salieron y, hombre, ya hay que reconocer que son muy buenas futbolistas, la gran mayoría de ellas quieren muchísimo al Deportivo y lo siguen queriendo, a mí me consta, porque vienen a Riazor siempre que pueden, a ver incluso al masculino, etcétera, pero a ver, cuando el equipo desciende a segunda y te llama un equipo que va a pelear por entrar en Champions, pues oye, hay que vivir de esto, al final es su trabajo, son profesionales. Y nosotros ahora las vemos desde la distancia, pues eso, con esa mezcla de nostalgia de, jo, qué pena que se nos hayan ido lejos, pero también muy orgullosos de que triunfen y de que cuando les pasa algo positivo y algo bueno, como en este caso el fichaje de Nuria, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, la gente se acuerde del Deportivo y digan, sí, muy bien, esta chica acaba de fichar por el Barça, pero viene de aquí. Entonces, pues eso, lo que decía de que éramos mamis orgullosas es totalmente así, porque la verdad es que fueron un grupo de futbolistas brutal y el tiempo lo está demostrando, más allá de A Coruña. Claro, es que fíjate lo que dices, porque aquí hay 3-4 que están en la selección ahora mismo. Sí, sí, Es que, sí. claro. Sí, final... 3-4 que están en la selección y seguramente otras 2 o 3 que podrían estar perfectamente. Entonces, bueno, se alinearon todos los astros, todo el talento, todo el buen rollo, todo el buen grupo que había y fue un año maravilloso. Y ahora, pues eso, las vemos triunfar, las vemos renovar, las vemos fichar, las vemos jugar en Europa, ¿no? Que es una cosa muy, muy importante. Las vemos incluso con opciones de ir a la Eurocopa y es un orgullo y una alegría, la verdad. Y yo cuando se dio, en este caso, la noticia de que Nuria fichaba por el Barça, pues me alegré muchísimo porque yo creo que ahora mismo en Europa te puedes ir a equipos top, pero en España lo más grande que hay es el Barcelona y que vayamos a tener ahí a una representante gallega, además de Jonathan Giraldez, ¿no? Pues siempre es un orgullo también para nosotros como comunidad. Sí, habías... Eso que dices de que cuando los tiempos van mal en el masculino, pues que el femenino destaque, al final es una tabla de salvación, ¿no? Que te hace un poco reconectar con lo que es ser de un equipo. Yo, ciertas cosas de esas nos suenan un poco, suenan, ¿no? Sí. De que de repente, uy, vaya, parece que tenemos un equipo competitivo que todavía puedes sacar la cabeza un poco hacia arriba en señal de orgullo. Sí, Pero bueno, son al final, como todo, son etapas, no son rachas. Yo, a ver, una de las cosas que destacan de Nuria Rábano, sobre todo, es su capacidad de sumar en ataque, ¿no? Porque yo, si no me equivoco, ella empieza como extremo su carrera y al final, no sé si es en ese año en el Depor donde empieza a jugar de lateral, ¿no? Sí, Nuria llega al Depor el año que se funda el Depor Abanca, Depor Abanca, porque antes ya habían existido proyectos, pero el actual se funda en 2016 y el objetivo era hacer un equipo con los mejores talentos de Galicia, ¿no? Digamos, bueno, ahí está, por ejemplo, Tere y Nuria, que son los máximos exponentes, ¿no? Que han llegado donde han llegado, pero la fichan, ella venía del Atlético Arausana, que es otro equipo que estaba siempre ahí pues rozando la nacional y era uno de los referentes en Galicia en ese momento, y ella viene como delantera, viene como extremo izquierda, es zurda, es pues seguramente ahora mismo la mejor zurda del fútbol femenino en Galicia, con mucha diferencia, y llega como extremo, y de hecho ella empieza jugando como extremo durante todo el trayecto del Depor en Nacional, juega arriba, es lateral ofensiva, pero la última temporada, la temporada del ascenso, le coincide con yo no sé si es mundial o europeo sub-20, en el que se lesiona
y no puede jugar porque se lesiona en fase de grupos o una cosa así muy prontito y al final España acaba sacando medalla en ese europeo y ella arrastra la lesión, digamos, toda la temporada, ¿no? Y eso la penaliza mucho. Entonces, en esa temporada del ascenso no tiene mucho protagonismo, Nuria, curiosamente. Protagonismo en el sentido de que no es titular fija, vamos, sale, pero sale del banquillo. Y de hecho, uno de los goles que se marca en la fase de ascenso al Femarguín, que yo creo que es el último que ha marcado, perdón, porque con la Real me parece que no ha visto puerta, lo marca ella jugando como extremo. Es un golazo desde fuera del área y lo marca jugando como extremo. Entonces, la temporada que el equipo asciende, había ciertas dudas sobre qué iba a pasar con ella, porque al final era una jugadora internacional que ya tenía buen cartel, etcétera, pero que venía un poco lastrada por esa lesión que había arrastrado desde el año anterior, ¿no? Y Manu, que es muy de experimentar, decide probarla de lateral izquierda. Y yo recuerdo que cuando vimos la primera alineación con Nuria de lateral zurda, dijimos, no, esto se han equivocado al imprimir el papel y esto es imposible, porque ¿cómo va a jugar Nuria de lateral? Vamos a ver qué pasa, porque ella con lo ofensiva que es, etcétera, a ver qué pasa. Y probó, le gustó y ahí se quedó. Y esa temporada, ese año, el primer año en primera división, es el año en el que Nuria se consolida como lateral izquierdo, pero es que hasta ahí no había jugado nunca de lateral izquierdo, llega más ahí por una necesidad del equipo que no tenía lateral zurdo y que Manu pues le ve cualidades y decide reinventarla en esa posición que digamos porque le salga a ella, ¿no? Al final ella se adapta. Ese primer año, de hecho, cuando hablas con ella te dice que sí, hombre, que lateral sí, pero que se está adaptando todavía y que a ella le gusta más atacar, etcétera, etcétera. Y al final acaba como una moto y ya cuando la llama la Real la ficha como lateral pura y dura. Ese año es en el que prueba, es en el que se consolida y es en el que ahí se ha quedado. A mí una cosa que me llama la atención, sobre todo viendo sus estadísticas, es que es una jugadora que aquí me sale, que juntando los partidos del Depor con los de la Real Sociedad, lleva 77 partidos en Iberdrola y lleva 3 tarjetas amarillas. Ya. Es decir, es que me parece poquísimo, ¿no? Y evidentemente para una jugadora cuya formación es de delantera, de repente pasar al lateral y aún así, con el sufrimiento que eso tiene que conllevar, veo 2 tarjetas con el Depor, solo una en la primera temporada con la Real y esta temporada ninguna. Eso es que realmente su adaptación ha tenido que ser buena, ¿no? Porque ser lateral es complicado, ¿no? Sí. Sobre todo si eres de las ofensivas, ¿no? Te pueden coger la espalda con mucha facilidad, puedes llegar a un balón y muchas veces pues el recurso de, oye, pues agarrón y que esto no siga hacia adelante y listo, pero ni siquiera. Es que yo creo que cuando Nuria empieza como lateral, esa es la duda que todos tenemos, ¿no? Es decir, cuando Manu decide probarla en ese lateral zurdo, todos pensamos, bueno, va a ser una lateral profunda, va a poner buenos centros, va incluso a llegar a portería, le pega el balón parado, es decir, en ese sentido no vamos a tener ningún tipo de problema, pero la duda era cómo va a defender, porque al final ser lateral significa defender. A lo mejor en el Barça, dependiendo del partido, no tanto, pero cuando jugaba aquí en el Depor, por supuesto que eso era muy importante, ¿no? Muy bien. Y yo creo que Nuria es una futbolista muy inteligente y aprovecha esa inteligencia para jugar mucho con su cuerpo, para esperar siempre el momento adecuado para meter la pierna. Y la verdad es que nos sorprendió a todos ese primer año que precisamente no era la defensa que hacía menos faltas. Era curiosamente la única que no era defensa y era la defensa que hacía menos faltas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, que ella sabe muy bien, es muy inteligente y juega muy bien con los tiempos, sobre todo. A lo mejor, no sé, a lo mejor es que al haber sido delantera también tiene otra intuición para saber por dónde se le puede mover. Ser, que es lo que a un defensa con lo que sufre, ¿no? Claro, ella a lo mejor ya dice, yo en esta posición haría esto, a lo mejor es lo que va a venir por ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que normalmente siempre hablamos de futbolistas inteligentes cuando nos referimos a centrocampistas, a mediapuntas, etcétera, pero yo creo que en este caso Nuria es una jugadora muy lista y bueno, pues ahí le está valiendo para llevar, desconocía ese dato, pero no me sorprende, la verdad, porque 3 tarjetas amarillas en 77 partidos, pues es un auténtico meritazo, ¿no? En primera Iberdrola, claro, jugando en la élite. Claro, porque
yo no sé, ahora mismo no tengo aquí las estadísticas delante, pero yo creo que si cogemos a cualquier futbolista, por ejemplo del Barça, que es un equipo que se pasa exagerando el 90% de los partidos atacando, que normalmente no se ven obligadas a meter la pierna en defensa, pues seguramente cualquiera de ellas vaya a tener muchas más, ya no solo en la suma de su carrera, ¿no? Sino simplemente cogiendo una temporada. Sí. Normalmente, pues dirás, oye, pues es que son muy pocas las tarjetas que tiene Nuria Rábano. Al final, bueno, sabemos un poco el tipo de lateral que se estila pues en equipos como el Barça, ¿no? Que sí, que tienen que ser defensas, pero lo que nos gusta al final es lo que hacen con la pelota, ¿no? Y en este sentido, pues al final, en lo que respecta a salida de balón, Nuria tiene pinta de ser muy importante, ¿no? Una vez que se asiente en el Barça, ¿no? Porque Sí. sabíamos que por la izquierda, bueno, quizás con Rolfo un poco más, ¿no? Pero Leila tampoco intervenía muchísimo en lo que era la creación desde atrás, ¿no? Quizás alguna carrera rompiendo líneas, pero construcción no mucha. Y yo creo que ahí el salto, por ejemplo, con Nuria es importante, ¿no? Sí, sí, yo creo que en ese sentido el Barça sale ganando, porque como decíamos antes, Nuria no es una futbolista que rehuya el balón, ni mucho menos, al contrario, le gusta tenerlo, tiene capacidad para regatear, tiene capacidad para asociarse, tiene capacidad para asociarse a la primera también, es potente, no tiene ningún tipo de problema en llegar a línea de fondo, centra, que es una maravilla, tiene un guante en esa pierna izquierda, y yo creo que en el aspecto ofensivo, como tú dices, no va a tener ningún tipo de problema, y en el defensivo a la hora de salir desde atrás, que es obligación, ¿no? En el Barça el saber hacerlo bien, no le va a costar tampoco, hombre, le costará adaptarse, por supuesto, porque seguramente ahí en Can Barça las cosas vayan a un ritmo mucho más altas que en cualquier otro sitio, pero yo creo que no va a tener ningún problema, porque es eso que digo, Nuria nunca fue una futbolista de rehuir la pelota, ni mucho menos, no es una futbolista que tenga poca capacidad para asociarse. Yo creo que es una jugadora que con el tiempo ha aprendido a jugar mejor bajo presión. Evidentemente no es lo mismo jugar en Nacional con el Deportivo que jugar por entrar en Europa con la Real Sociedad, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que bajo presión ha aprendido a jugar, ha aprendido a madurar, y además los años con Natalia Arroyo en ese sentido pienso que le han venido bien para ejercitar precisamente esa faceta defensiva de sacar la pelota desde atrás sin rehuirla, ¿no? Ya con Manu lo hacía el Depor aquí en la primera temporada, pero yo creo que esos 2 años con Natalia Arroyo en la Real le han venido de perlas. Y en ese sentido, yo creo, y con todos mis respetos a Leila y, bueno, a Rolfo, que yo la veo mucho más extremo, aunque haya jugado ahí de lateral esta temporada circunstancialmente, yo creo que el Barça sale ganando y que puede estar tranquilo, porque yo creo que con Nuria le va a ir muy bien. Incluso y físicamente, ¿cómo? Es decir, he buscado antes temas de lesiones, he encontrado solo esta que has hablado antes del europeo este sub-19 que se lesionó y tal, pero no he encontrado muchas más. Es decir, físicamente parece que lesiones no tiene, pero ¿ha estado nunca en un equipo donde tenga que recorrer tantos metros? Es decir, en el Barça, por ejemplo, Rolfo, cuando juega sobre todo con Mariona, que el año que viene pues parece que con Lique no va a jugar, entonces va a tener mucho campo por recorrer. No sé estas idas y venidas cómo le pueden venir. Bueno, yo creo que quizá el apartado físico sea en el que más tiene que mejorar, ¿no? Más allá de adaptarse a la filosofía del Barça y de adaptarse a todos los mecanismos que son evidentemente especiales. Yo creo que el apartado físico seguramente sea un poco el que más le cueste, porque también es cierto que el Barça peleando por ganar la Champions siempre no es que vaya un puntito más o una marchita más que los demás, es que va en otro coche totalmente diferente, ¿no? Entonces eso le puede costar, pero yo creo que una vez que se ponga en forma, aquí Nuria hacía muchos kilómetros también, porque la que jugaba en banda o las que jugaban normalmente tiradas hacia esa banda eran
a veces Peque jugaba por ahí con Gavi de delantera. El Depor no tenía una extrema zurda fija, sí que por la derecha estaba Atenea, por ejemplo, pero por la izquierda no había una futbolista, Patri López a veces jugaba, no había una futbolista, digamos, que fuese fija al 100%. Entonces Nuria era la encargada de que, aprovechando esa tendencia ofensiva que siempre tenía, era la encargada de ir para arriba y de cubrir esa banda izquierda, ¿no? Actuaba prácticamente de carrilera. Evidentemente, como digo, el nivel del Barça y el ritmo del Barça es otro, tendrá que ponerse a tono, tendrá que, supongo, trabajar mucho en el gimnasio y muchas carreras y muchos sprints, pero yo creo que una vez que se ponga no debería tener mucho problema, porque además es lo que tú dices, físicamente en cuanto a lesiones, tampoco es una jugadora que tenga un historial importante ni nada, y me consta que se cuida mucho, me consta que trabaja para ir por su cuerpo, que al final es, ¿no?, su método de sustento, y que, bueno, eso, tendrá que adaptarse, pero yo creo que en ese sentido no debería tener mucho problema. Hombre, no sé si va a llegar al nivel de Rolfo, que Rolfo pues está un poquito también un puntito por encima, pero no debería tener problema en ser esa especie de carrilera, ¿no?, con la que, como tú dices, a veces juega el Barça cuando Mariona se viene hacia adentro. Claro, eso era una de las cosas que parece que está buscando el Barça, sobre todo desde que está Jona entrenando al primer equipo, ¿no? Esas laterales que o bien suben toda la banda, ¿no? Porque es la extremo, como podía ser Mariano, como podía ser Lique este año pasado, las que se metieran por dentro, ¿no? Se metían un poco por la media punta, incluso Claudia Pina, y vaciar todo el carril para la lateral, o incluso ser de esas laterales que acaban incorporándose un poco al centro del campo, ¿no? De jugar por dentro. Entonces, parece que al traer a Nuria, básicamente fichas las dos cosas a la vez. Sí. Fichas a una jugadora que es capaz de encargarse de la banda, pero que también es capaz de asociarse por dentro. Entonces, me imagino que lo que hará en cada partido será dependiendo de quién tenga arriba. Oye, pues si resulta que tienes a Mariona que va por dentro, pues necesitamos tu faceta de prácticamente de carrilera. Que lo que tienes es quizás una extremo más clásica como puede ser Rolfo, aunque también se va por dentro. Oye, pues igual lo que necesitas es una lateral que no suba tanto y que dé juego por dentro. Entonces, al final, el Barça parece que ficha las dos cosas a la vez. Esto, al final, uno de los puntos que tenía aquí Pau en el guión es el techo, ¿no? ¿Qué techo tiene Nuria Rábano? Porque, evidentemente, ya es una muy, muy buena lateral, pero es jovencísima y todavía tiene un margen de mejora importante, ¿no? Sí, como tú dices, acaba de cumplir 23 esta semana, o sea que es, pues eso, insultantemente joven, pero, hombre, a ver, no sé, porque ahí siempre influyen muchos factores. Va a influir cómo se va a adaptar al Barça, que yo creo que bien, no va a tener mucho problema. Va a influir que la respeten las lesiones al subir el ritmo de entrenamiento y también, bueno, pues la carga de trabajo, ¿no? Que no es lo mismo, insisto, aunque en la Real ya se hagan las cosas bien, no es lo mismo que hay en Barcelona, y van a influir muchas cosas. Yo creo, hombre, techo, pues no lo sé. Yo creo que Nuria es una de las futbolistas que tenemos en España con más potencial. Creo que apostando por el Barça, ella misma se sube el listón también, porque a lo mejor podría haberse ido de la Real a otro equipo también exigente, porque ofertas tenía, pero no tanto. Y ella se sube el listón a ella misma fichando por el Barça. Yo sé que es una jugadora muy autoexigente consigo misma, que si está ahí es porque cree que puede hacerlo y que si está ahí es porque cree que puede dar lo mejor de sí misma. Y yo, sinceramente, ya lo he dicho al principio, soy una mami orgullosa y espero que llegue lo más alto posible. Espero que este fichaje por el Barça le sirva para jugar en Europa, que le sirva para ganar títulos, que le sirva para ir con la selección. Y yo creo que si todo va bien y toco madera, las lesiones la respetan y le va bien futbolísticamente. Tenemos lateral izquierda en España, no solo en el Barcelona, pero tenemos lateral zurda para muchos años y de muy buen nivel, porque es una de las jugadoras con más proyección en este país, que lleva solo 3 años jugando en la élite, que a veces parece que lleva mucho más tiempo, pero lleva solo realmente 3 temporadas jugando en la élite.
y mira ya todo lo que ha conseguido, ¿no? Entonces, bueno, el futuro de Nuria, si todo le va bien y el físico y las lesiones la respetan, yo creo que es para ilusionarse y mucho. Sí, al final un poco el fútbol parece que lo tiene, la mentalidad parece que la tiene, ¿no? Pues simplemente un poco de suerte a la hora de que no tenga ninguna lesión que la pueda lastrar. E incluso así, es una jugadora tan joven que Sí. aún así tendría carrera de sobra por delante. A mí el fichaje me parece muy importante, sobre todo por eso, porque realmente te aseguras tener una banda izquierda cubierta, pues no sé, quizás decir una década es un poco exagerar, pero por ahí estaremos, ¿eh? O sea, que Sí, te pero... puede dar muchas temporadas a muy alto nivel todavía. Sí, claro, totalmente de acuerdo. A ver, al final, ahora cuando acaba de fichar, no ha jugado todavía ni un partido, ni siquiera ha entrenado ni nada, pues es difícil marcar metas en el futuro, ¿no? Digamos, pero bueno, yo creo que si era una de las jugadoras más cotizadas en el mercado, también por algo será, ¿no? Yo he visto sus publicaciones, sus tweets, sus historias, etcétera, está ilusionadísima con el reto. La mayoría de sus compañeras también la han felicitado, le han escrito públicamente, le han dedicado cosas, que creo que eso es una cosa que habla también muy bien de ella a nivel vestuario, porque, bueno, todo influye, ¿no? Y yo creo que, no sé si para una década, como tú dices, pero que al menos el Barcelona ficha a la mejor lateral izquierda que vamos a tener en este país en los próximos 5 años como mínimo, y de ahí para arriba, pues ojalá que sean muchos más, ¿no? Pero es un movimiento muy inteligente del Barça, porque además de fichar Presente, que para mí ha sido la mejor lateral zurda de la Liga la temporada pasada, es un movimiento muy inteligente de cara al futuro y de cara a las próximas temporadas. Y dos preguntas. ¿Entiendes que no esté ni en la preselección de cara a la Eurocopa? No. 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 Directamente. No lo entiendo. No o sea, hace falta elaborar más, ¿no? Pero bueno, tampoco entiendo otras cuestiones de esa preselección, ¿eh? Lo que pasa es que, hombre, yo creo que en este caso, pues a lo mejor Nuria Zornoza, que al final ha acabado yendo, y pues Martín Prieto, que ha sido la mejor goleadora de la Liga de España, hombre. Yo entiendo que hay cosas y que hay grupos de confianza y que al final, pues una Eurocopa es un contexto muy concreto, pero que 3 de las mejores jugadoras de la Liga se queden fuera de la prelista se me hace difícil. Y encima es que en los laterales, bueno, a ver, hombre, sí va Leila y va Moraza, pero Moraza no sé yo si va a pasar el primer corte. Y entendemos que Olga Carmona la trae como lateral. Y entendemos que Carmona va como lateral, efectivamente. Bueno, cositas, pero que no esté Nuria en este caso, no lo entiendo, que por lo menos no esté ni en esa preselección, pero vamos, teniendo en cuenta que en lo que al Depor respecta, por ejemplo, para que fuese Peque hubo que hacer una campaña nacional cuando era la máxima goleadora y después se la llevó a Moldavia a ver Moldavia porque no la puso ni un minuto pese a que el equipo ganó 9-0, pues aquí estamos ya curados de espanto, pero vamos, que yo creo que los números y la temporada de Nuria eran para estar en esa prelista por lo menos. Claro, es que aparte de eso, es que se lleva 3 laterales zurdas y no está ahí, y es que casi la estamos poniendo, que es que igual es la mejor lateral zurda española actualmente. Pues fácilmente. Si no es sí, probablemente no es la mejor... Está en el top 3. Claro, exacto. Y hay 3. Correcto. Sí. Es decir, y lo otro que te quería preguntar, porque había sonado también, aparte del Barça, sonó bastante fuerte el tema del Wolfsburgo. En el Barça y en el Wolfsburgo ya tiene... No es que hubiera un problema muy grave en el lateral zurdo, porque las dos tienen ya tenían una titular importante. ¿Crees que acerta viniendo al Barça? ¿Crees que hubiera jugado más en el Wolfsburgo? A ver, yo no sé si hubiese jugado más en el Wolfsburgo, pero yo sé que si yo hubiese sido Nuria hubiese apostado por el Barça también. Al final... es que encima le queda muy bien la camiseta, le queda muy bien la equipación. Al final yo creo que pese a lo que ha pasado este año en la final de la Champions, el Barça, bueno, incluido lo que ha pasado este año en la final de la Champions, el Barça es el segundo mejor equipo de Europa ahora mismo, según la competición continental. Está en España, está cerca de su casa. A nivel
pensando también en el futuro selección española, ¿por qué no? La base de la selección juega en el Barcelona, la adaptación va a ser mucho más fácil porque no va a tener choque me refiero fuera de lo futbolístico, no va a haber choque de culturas, cambio de idioma, etcétera. Bueno, yo creo que ella ya se arriesgó cuando se fue del Depor a la Real, dando un salto importante, ahora da otro, a lo mejor no sé si en el Wolfsburgo le habrían pagado más o le habrían pagado menos, o desconozco esos datos porque tampoco sé lo que va a cobrar en el Barça ni me importa, pero yo creo que el reto en el Barça es mayor. A lo mejor en el Wolfsburgo sí que hubiese jugado un poco más, pero yo creo que, con todos mis respetos al Wolfsburgo, que es uno de los grandes, ahora mismo y para una jugadora española que es de aquí, jugar en el Barça, pues tiene que ser lo máximo, ¿no? Entonces, bueno, si tiene la oportunidad, yo creo que hace bien, el tiempo dirá si me equivoco o no, a lo mejor después no juega ni un minuto o termina siendo de las últimas en la rotación, cosa que no creo que vaya a pasar, pero yo creo que acierta porque el reto en el Barça es mucho mayor. Y como decía antes, ella es una jugadora que se autoexige mucho a sí misma y que todo el rato se impulsa a crecer, porque cuando se fue de aquí no tendría por qué haberse ido de aquí a la Real Sociedad. Aquí tenía una oferta de renovación y la de la Real daba mucho más vértigo. Además, ella fue la primera en irse, fue la que abrió la veda, ¿no? Y se fue y le salió bien. Y entonces, pues ahora que estaba en la Real, seguramente en otros equipos habría jugado más, pero el reto de triunfar en el Barça yo entiendo que es mucho más atractivo que triunfar en cualquier otro equipo. Para una jugadora española, insisto, que las vemos mucho más de cerca. Pues nada, no sé si os queda algo por añadir. Yo lo único, yo opino eso, que en el momento que empieza a jugar en el Barça, esta convocatoria se la perderá con la selección, pero veo difícil que se vuelva a perder otra convocatoria, ¿no? En el momento que empieza a jugar, yo no sé si, evidentemente, pues ahí el núcleo duro con Leila, pues seguirá existiendo, pero yo creo que al final, a poco que demuestre lo que es Nuria, yo creo que al final el lateral de la selección va a tener dueño y yo creo que va a ser ella. Pero yo creo que tampoco es una jugadora incompatible con Leila. O sea, entiendo que si el Barça se hubiese quedado, o sea, si Leila no se hubiese ido, pues a lo mejor este movimiento no se hubiese dado, pero de cara a la selección, por ejemplo, yo creo que son dos jugadoras que no tienen mucho que, o sea, que no tienen mucho que ver, que son distintas entre ellas. Entonces yo creo que no son incompatibles, por ejemplo, para poder llevar a una misma convocatoria y tener dos perfiles de lateral zurdo. Pero claro, para eso hay que probar cosas distintas y hay que arriesgarse. Que como tú dices, bueno, yo creo que pronto llegará esa convocatoria, que ya llega tarde, pero que espero que llegue pronto y que la disfrute muchísimo y que aproveche su oportunidad, tanto en la selección como ahora en el Barça, que para nosotros, ya sé que lo he dicho mucho, pero es verdad, es un auténtico orgullo verla llegar ahí y además como gallega también, verla triunfar con Jonathan Giraldez, pues siempre tira un poquito más. Como decían en el vídeo, entre ellos hablarán en galego para que las demás no las entiendan, ¿no? Bueno, se entiende fácil, se entiende fácil, pero bueno, siempre es positivo que estén ahí y que poquito a poquito vayan llegando y que además Jonathan tampoco tenía mucha experiencia y no le ha ido mal, asumió el reto de encargarse del Barça campeón de Europa y no le ha ido mal pese a la final de la Champions. Espero que a Nuria le vaya igual de bien. Seguro que sí. Pues nada, no sé si queréis comentar algo más o si no, pues ya cerramos aquí. Agradecer muchísimo a Sara que se haya pasado por aquí y nos haya hecho la semblanza de Nuria. Nos ha puesto los dientes más largos aún de lo que ya los teníamos, ¿no? Esas ganas de verla. Ahora cuando tengamos ahí a Rolfo de titular estaremos diciendo, a ver si le da unos minutos a Nuria, queremos verla, queremos ver lo que hace. Hombre, a ver si hay forma de que juegue. Claro, por supuesto. Y yo estoy deseando ya que digan cuáles son los dorsales para meterla los dorsales, aquí. Exacto. Ahí para está. Meterla aquí en esta colección. Llevo ya un par de temporadas pendiente de comprar una camiseta del Barça. Al final nunca me decido y yo creo que este año ya... Pues Hombre, ahora te lo han puesto... Este año, entre que está Nuria y que la camiseta es una pasada... Muy bonita. No hay excusa. Este año no hay excusas. Una me quedará. A ver qué dorsal le ponen ya para ir ahorrando para pedirla a Barcelona y que pase ahí a formar parte de la colección.
Pues sí, pues sí. Pues nada, lo dicho, de nuevo, gracias Sara por haberte pasado por aquí con A nosotros. vosotros. Pues muchas gracias, Pau. Nos seguiremos Siempre. viendo en una serie de vídeos porque hay fichajes que tratar, la Sí, verdad. sí, parece la que cosa- sí, sí. Estaba la cosa un poco parada y de repente han dicho, bueno, pues mira, esta semana está el CM de la cuenta aburrido, pues vamos a lanzar cositas. ¿no? Nos fuimos el viernes pensando que habría fichaje el lunes y ya. Y estamos aquí con comunicados todos los días, fichajes todos los días. Esto ha sido una No locura. nos dejan vivir, no nos dejan vivir. Nos Esto, dejan esto vivir. es tremendo. Pues Bueno, nada, eso está bien. lo dicho. Muchísimas gracias a los dos y evidentemente pues muchas gracias a la gente que nos vea en YouTube, que les pedimos ahí que nos dejen sus poderosos likes, pero ahora quizás un poco menos que antes, la verdad. Ahora el chiste nos ha salido por Sí, la culata nos ha salido regular, sí. para uno que tenía buena pinta y mira la que hemos liado. Pues nada, seguramente Alba no nos perdonará nunca esto. Pero bueno, seguiremos haciendo vídeos, ¿no? Nos quedan cositas por analizar. Y nada, pues nos vemos en la próxima. Hasta luego. A ver, Una bandera nueva.